Un rubro que no ha dejado de crecer en los últimos años es el de la exhibición cinematográfica, fruto de una machacón inversión por parte de la iniciativa privada. De hecho, incluso las dos grandes cadenas que son Cinépolis y Cinemex han exportado su concepto a mercados tan sofisticados como el de Estados Unidos. Lo que hoy se vive en esa industria choca con la situación que había todavía en la década de los 80s o los 90s, con un precio controlado y una empresa oficial que era Cotsa. El año pasado, de acuerdo con datos de la Canacine, que es la cámara del rubro, se creció más de 10% a pesar de las dificultades de la economía. Se llegó a más de 327 millones de asistentes, con una taquilla que rebasó los 6.300 millones de pesos. Somos el cuarto mercado a nivel mundial, solo superados por la India, por China y Estados Unidos. Habrá que ver cómo se comporta el negocio este 2017. Y para platicar al respecto de esta industria, hoy nos acompaña Agustín Torres Ibarrola. Él es el presidente de la Canacine. ¿Cómo nos está yendo en la industria del cine, la industria de la exhibición? Agustín, 2016 fue un año complicado ya para la economía. ¿Cómo le está yendo a la industria? ¿Cómo le fue a la industria el año pasado? Pues muchas gracias, Alberto, por la invitación, por estar nuevamente aquí contigo. Y la verdad es que estamos muy contentos. Fue un año excelente, 2016. Llegamos a 330 millones de boletos vendidos. Esto es un incremento del 11%. Y la verdad, bueno, comparado con el desempeño de la economía, es un aumento importante, sobre todo considerando que el año anterior habíamos crecido al 16%, casi al doble de lo que creció la industria a nivel mundial. Y bueno, con una tendencia muy positiva también para el cine mexicano, que creció en un 60% y que contra los últimos 4 años prácticamente ha triplicado su asistencia en salas. Llegamos a 30 millones de boletos para el cine mexicano y bueno, pues es algo muy positivo que nos da muchísimo gusto. ¿También la taquilla creció? Sí, la taquilla creció. Llegamos a 15,000 millones de boletos, de pesos, perdón, 15,500 millones de pesos, contra 13,000 que habíamos facturado el año pasado. Entonces, pues realmente también es un aumento importante, un poquito menor en aumento en ingresos que el número de boletos, porque llevamos ya 6 años con una tendencia a la baja en el precio promedio del boleto. En el 2010, más o menos, el precio promedio estaba en 48 pesos. Para 2016 cerramos en 46 pesos. Entonces hemos tenido pues una disminución más o menos del 4% a lo largo de 6 años, que es algo que tampoco se está dando en muchas industrias. Generalmente hay un efecto inflacionario, un aumento de precios, pero bueno, aquí hay pues mucha competencia por llevar a los consumidores a las salas y muchas promociones, días de descuento, etcétera, que están de alguna manera bajando el precio promedio. Y pues llevando a cada vez a más gente al cine, nos convertimos en el cuarto país con más boletos vendidos a nivel mundial. Supongo que no solamente es el factor precio, debe haber otros elementos, Agustín, que están incidiendo en este comportamiento, esta tendencia positiva que ha tenido el cine desde hace algunos años. Sí, son varios elementos. También la construcción de salas. México, el año pasado, fue el segundo país a nivel mundial que más salas de cine construyó. El número 1 fue China, que construyó más de 8,000 salas. ¡Qué barbaridad! Para darnos una idea, México... 8,000 salas en un año. En un año. ¡Qué barbaridad! 8,000 salas en un año. Esas son más salas que todas las que hay en México hoy por hoy. Tenemos alrededor de 6,400 salas en México. Entonces, los chinos construyeron en un año todo México más una parte más. México fue el segundo país que construyó alrededor de 400 salas. Pero bueno, estamos arriba de muchos otros países del mundo. Entonces, ese es el promedio, ¿verdad? Más o menos lo que hemos avanzado en los últimos años. Alrededor de 400, ¿verdad? Sí, entre 300, 400 exacto. Salas cada año. Ajá. Porque se están haciendo nuevos centros comerciales, nuevos cines. Y entonces esto es algo que explica también que la gente vaya más al cine, porque tiene una sala más cerca, más a la mano. Y una de las cosas por las que la gente decide ir al cine es, pues me queda en corto y voy al cine. Entonces, eso es algo que también incide. Y la otra cosa es la cantidad y la calidad de las películas. Ese es un factor ahí medio variable, ¿no? Porque no depende mucho de los exhibidores, ¿verdad? Pues sí, depende de la distribución y de la producción, pero también es un negocio muy riesgoso. Nadie puede predecir a ciencia cierta cómo le va a ir a una película. Sí. Ni siquiera los más experimentados pueden decir, esta película va a ser tanto. Hay siempre sorpresas y lo que se esperaba muchas veces se ha venido superando
porque hay más fidelidad. La gente quiere ir más al cine, a pesar de la existencia de otros medios de entretenimiento, de plataformas digitales y demás, la gente está yendo al cine, porque la experiencia de ir al cine es muy especial, ¿no? Salir de tu casa, escuchar un sonido de muy buena calidad, ver una película antes que esté, digamos, disponible en otras plataformas. Uh-huh. Y bueno, y también la producción de más películas mexicanas. México ya está produciendo más películas que en la época del cine de oro. Hace 2 años se produjeron 140 y el año pasado pues ya se hicieron alrededor de 160 películas por año. Hubo épocas en que se hacían 10, 12 películas, 10 o 12. ¿no? Y no hace mucho, ¿eh? En los 90, ¿no? Hace 10 años. Hace 10 años, ¿no? Y ahora estamos haciendo una película cada 2 días, más o menos. Entonces, y de eso, pues películas que están logrando mucha asistencia. Uh-huh. Porque antes había películas, de repente una película ahí destacaba y hacía mucha asistencia, y ahora tuvimos por lo menos 7 películas que hicieron más de 1 millón de boletos. Entonces, la gente está recuperando mucho el gusto por el cine mexicano. El cine mexicano está recuperando su reputación, su aprecio entre el público, y esto también pues, nos está dando estos millones más de boletos. Solo de cine mexicano fueron casi 32 millones de boletos. Fíjate, esto es un récord histórico que no habíamos tenido en muchísimos años. ¿Y ¿no? cuánto invertido, cuánto implican estas 400 salas de inversión de las empresas exhibidoras? Pues mira, el precio no es un precio público, pero una sala, alrededor de $1 millón cuesta construir una sala. Entonces estaríamos hablando de alrededor de 400, alrededor, porque pues digo, sí, hay salas más chiquitas y otras más grandes y hay lugares donde te cuesta más que en otras, ¿verdad? Pero podríamos decir más o menos unos $400 millones, ¿no? Exacto, entonces una inversión muy fuerte, más toda la infraestructura del cine, más toda la inversión en publicidad de las películas y la derrama que genera la industria, porque no solamente son los boletos que se consumen y las palomitas, sino lo que se gasta en producir películas. En México se gastan más de 1,000 millones de pesos al año en producir películas solamente en subsidios gubernamentales. A eso habría que agregar la inversión privada. Y también lo que el cine genera en el consumo en restaurantes, en tiendas de ropa, porque uno decide ir al cine y después pues, pasar a comer o comprar unos zapatos, unos pantalones. Y eso finalmente está llevando a más gente a los centros comerciales y es un motor de la economía. Ahora, Agustín, 2017, punto y aparte, empezamos el año con complicaciones, está la incertidumbre del Tratado de Libre Comercio, una devaluación fuerte desde que se anunció la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos, alza en las tasas de interés, inflación, en fin, una serie de variables que motivan pues, que nuestro entorno se haya complicado. ¿Qué tanto va a incidir en la industria cinematográfica, en el comportamiento de este año? Pues obviamente es un ambiente de incertidumbre. Algo que hemos observado es que la industria cinematográfica tiene un efecto de sustitución con otras formas de entretenimiento. También por eso estamos viendo que a pesar de estar en una época complicada ya desde el año pasado y de poco crecimiento económico, la industria crece, porque normalmente las familias sustituyen otras formas de entretenimiento más caras, como salir de vacaciones o a lo mejor ir al teatro o ir al fútbol, al estadio, que es más caro, mucho más caro en promedio, pues por ir al cine. Y también es una forma pues, de escape, de distracción de la realidad, del estrés. Entonces, a pesar de eso, pues nosotros esperamos que este sea un buen año. Sí hay presiones inflacionarias en algunos insumos, como es toda la parte tecnológica, porque la mayoría de los equipos son importados. El propio material cinematográfico supongo que se cotiza en dólares, ¿no? Pues sí, digo, las cámaras, los proyectores, incluso las palomitas, por ejemplo, se importan. Entonces, para este tipo de cosas puede haber presiones, digamos, derivadas del tipo de cambio y de la propia inflación que hay en México, ¿no? Entonces, pero bueno, esperemos que, digamos, llevamos 6 años con precios a la baja, y también en la medida que más gente acude a una sala, pues la sala, digamos, tenemos una economía de escala, ¿no? Entre más gente está yendo a utilizar una sala muchas veces, pues también los costos se pueden, digamos, dividir, ¿no? ¿Pudiéramos ver un incremento en los precios de los boletos de cine este año? Es probable, pero digamos que es un tema que pues, depende mucho de cada una de las compañías. Sí. Y también de cómo se vea reflejado este factor inflacionario. La demanda, ¿no? Sobre todo que además, si ya observamos esta apertura de salas en más y más lugares,
nos damos cuenta que de repente en un lugar hay un cine acá, otro enfrente y en un radio muy pequeño hay muchas opciones. Entonces esos cines están compitiendo por la asistencia. Entonces normalmente lo que pasa es que de repente, pues si uno sube el precio, a lo mejor los demás se van al otro cine. Entonces esa competencia creo que es la que ha hecho que en 6 años, a pesar de haber tenido un efecto inflacionario, pues estemos 5% en términos nominales solamente abajo del precio de 2010. Entonces, pues digo, la verdad es un tema difícil de predecir. Esperamos que la gente siga yendo y que no tengamos mucha presión para cambiar esto. Pues estamos ya a mitad de marzo. Digamos, ya más o menos ahorita tienen una idea de cómo se está comportando el mercado. ¿Hay elementos para más o menos tener un juicio de cómo se está dando la demanda, el consumo? Sí, estamos creciendo. Estamos creciendo todavía, a pesar de igual de venir de este 10% de crecimiento. Y bueno, y creo que tiene también que ver con esto que comentamos un momento. Las películas mexicanas están logrando asistencias muy importantes. El año pasado, por ejemplo, Treintona Soltera y Fantástica hizo casi 5 millones de boletos. ¿Esa fue la líder? La líder fue ¿Qué culpa tiene el niño? Ah, sí. Hizo alrededor de 6 millones de boletos. Y este año hemos tenido películas también que les está yendo muy bien. Entonces, esperamos que esa tendencia continúe y que franquicias también muy esperadas de Hollywood pues sigan atrayendo a los jóvenes a las salas de cine y enfrentar los retos que tenemos, ¿no? Como la piratería, que es algo que también de alguna manera ha disminuido la velocidad con la que un sector de la población está yendo a las salas de cine. Estamos con una preocupación porque un sector de jóvenes y también de no tan jóvenes, digamos de alrededor de 30 a 40, se están quedando en sus casas, sobre todo consumiendo piratería a través de... ¿Y qué tanto, digamos, prevalece que es un flagelo que ha venido afectando a la industria desde hace mucho tiempo? ¿Qué tanto lo hemos controlado o qué tanto se mantiene? Desafortunadamente, mira, hubo una época en la que se controló y bajó cuando era la piratería física, los discos piratas. Hicimos una campaña que tuvo mucho impacto del papá pirata y todo esto, y logramos comunicar que era algo que causaba daño a muchas personas que están detrás de la industria cinematográfica. Y tuvimos una baja en el consumo de piratería. Y después llegaron ciertas plataformas digitales y herramientas que permiten pues ver películas que están en el cine en muy buena calidad a cambio de una contraprestación. Y esto está generando pues también una pérdida importante a películas mexicanas que podrían haber estrenado y haber hecho más taquilla y recuperado mejor sus costos, porque recordemos que a lo mejor hay 10 películas que hicieron muy buena taquilla, pero por 160 películas que se hicieron hay muchas que no hacen mucha taquilla y esas películas están perdiendo en su ingreso porque hay una cultura, digamos, que no hemos logrado cambiar de decir, pues no pasa nada, yo bajo esta película, yo le deposité X en un banco a un pirata para que me lo ponga disponible en mi aparato, ¿no? y estoy perjudicando a los creadores y no pasa nada. Entonces hay como una doble moral donde nos quejamos de las cosas que pasan en el país, por un lado, pero por otro lado consumimos la piratería. Entonces, pues es un tema, la verdad, muy interesante que estamos trabajando en combatir. ¿Cuánto ¿no? calculan que pueda crecer la industria este año? Mira, es bien difícil hacer el pronóstico. Esperamos que pueda llegar a entre el 5 y el 10%. Ahorita estamos alrededor del 5% en crecimiento, es lo que vamos en el primer trimestre, digamos. Pero pues como decíamos hace un momento, es una industria difícil de predecir y puede ser que luego el año pasado decíamos que íbamos a hacer el 10% y llegamos al 16%. Sí. Entonces, pues ojalá que nos equivoquemos de esa manera a la alza. Ojalá. Y que la gente siga yendo al cine y pues llevando a su familia, ¿no? Claro que sí. Pues Agustín, muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad. No, a ti, Alberto. Gracias por invitarnos Buenas al programa. noches. Buenas noches. Como ve, después de todo, el entretenimiento es básico y más allá de la complicada escena económica de este año, la exhibición de cine mantendrá la dinámica. Nos vemos la próxima semana con más nombres, nombres y nombres.